Evangelio, amén, el Evangelio. Romanos capítulo 1, donde leímos esta mañana, ahí continuamos. Vamos a leer ahora entonces de manera alternada. Leamos el versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos entonces a manera de adoración. Hay un cántico muy bonito, ese que dice: tu amor por mí es más dulce que la miel. Siga. Y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Bendito el Señor. Bueno, pueden sentarse, hermanos y amigos. Recuerdo a todos los hermanos, bueno, el voto que hicimos, para que ustedes cada semana vayan abonando su voto. Estamos ya próximos a comenzar la construcción. Como ustedes saben que va a ser muy importante para toda la congregación. Nos va a dar un poco de más comodidad. Pero también sabemos que cuesta dinero, entonces para eso hicimos el voto. Si alguien de los presentes no ha hecho su voto, te voy a acercarse allí a la mesita ahora que el culto termine y ofrecer su voto. Bueno, vamos a entrar entonces al tema. Bendito el Señor. Estamos hablando hoy de esa palabra tan conocida de nosotros y de mucha gente en el mundo, como es el Evangelio. Estamos mirando esta mañana que el apóstol Pablo afirma diciendo que el Evangelio es el Evangelio de Dios. Amén. Es el Evangelio de Dios. Ya sabemos el significado de la palabra Evangelio, que quiere decir buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Amén. Y la noticia es que hay salvación para el pecador.
Y esa salvación es en Cristo. Amén, bendito el Señor. Entonces mirábamos que dice la palabra de Dios en boca del apóstol Pablo, dice que ese evangelio fue anunciado por los profetas en las Santas Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, desde el principio del mundo, se viene anunciando esto. La buena noticia de que Dios tiene un Redentor, bendito el Señor, y ese Redentor es Él mismo, amén, manifestado en carne. Bendito el Señor. Entonces el apóstol Pablo muestra aquí en los versículos, si tiene la Biblia abierta allí, capítulo 1 de Romanos, los versículos 8 al 15, el apóstol está diciendo algo muy importante que yo diría que es como el resultado de haber creído el Evangelio. Amén, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el anuncio de que hay un Redentor. Amén. Y tiene como resultado, como consecuencia, la salvación de la gente. Amén. Por eso dice que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo se refiere a los creyentes en Roma. Versículo 8 al 15. Se lo voy a leer y dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, los romanos, el pequeño puñado de creyentes de allí, de Roma, como ya saben, algunos saben la historia de Roma, cómo eran esas ciudades, como Roma, como el país de Grecia, Babilonia, esos países antiguos, eran gente metidas en la idolatría, metidos en el paganismo y en tantas cosas tremendas como corresponde a gente que no conoce al Dios vivo. Porque gente que no conoce a Dios, seguro que va a desviarse por muchos caminos errados. Entonces, Roma era una ciudad de esa y la historia nos cuenta todo lo que ellos practicaban. Sin embargo, había un grupo pequeño de creyentes en Roma y el apóstol les escribe diciendo así: a todos vosotros, de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Estaban predicando, estaban testificando. Porque nadie que descubra algo tan grande y tan importante podrá ocultarlo o quedarse callado. ¿Cuántos dicen amén? Es que descubrir esto, y por eso yo le digo a los creyentes y a todos nosotros, hermanos, nosotros no podemos callar el Evangelio. Porque callar el Evangelio sería, como dice la Biblia, nos alcanzaría la maldad, dijeron los leprosos allá en Israel. Tenemos el anuncio, y ellos usaron la palabra buena nueva, ahí está, el Antiguo Testamento. Hoy es día de buena nueva. Y si nosotros callamos, nos alcanza nuestra maldad. ¿Cuál era la maldad? Que el pueblo estaba pereciendo de hambre, había una hambre muy grande. Y ellos habían entrado al campamento de los sirios, dispuestos a morir. Pero Dios dio una gran victoria. Cuando ellos llegaron no había nadie de los sirios, solo estaba toda la riqueza, toda la comida, todo. Eso había muchísimo porque eran muchos miles de hombres. Ellos se saciaron hasta donde pudieron y dicen: hoy es día de buena nueva. Si nuestro pueblo está pereciendo de hambre, hoy es día de buena nueva. Si nosotros callamos, nos alcanza nuestra maldad. ¿La maldad cuál sería? Dice: bueno, encontramos comida, ya estamos saciados, aquellos que se mueran. Nosotros seguimos aquí gozándonos de este alimento. Esa es maldad. Amén. Cuando uno conoce este maravilloso evangelio que nos ha salvado, hemos conocido a este Cristo maravilloso que nos ha salvado, y uno no le dice al otro que esto sí existe, entonces uno ya comienza a convertirse en maldad. Amén. Y sigue diciendo el apóstol: porque testigo me es Dios, a quien sirvo,
en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, él oraba por ellos. Amén. Y por los creyentes hay que orar. Amén. Muchos oran por los inconversos, por la gente que no ha conocido. Bueno, diría yo que sería una oración ya por personas específicas que uno conoce, ¿no? Y que uno esté evangelizando, entonces uno ora por esa persona. Pero hacer una oración así como de carácter genérica. Oremos, hermano, por las almas, porque así no funciona. Lo que hay es que salir a predicarles. Amén, gloria al nombre del Señor. Tiene que tener en cuenta eso. Entonces, él oraba por los creyentes. Dice, hago mención de vosotros en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, en la voluntad del Señor, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo quería ir a Roma. Pero lo importante, lo que aquí me llama mucho la atención es por qué él quería ir. ¿Cuál era el propósito? Y dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Oiga, qué propósito maravilloso. Y yo quiero ir donde están ustedes. Sabía que él tenía en sí mismo, tenía el resultado de la salvación. Tenía el poder del Espíritu Santo, tenía palabra de Dios, tenía dones. Dice, yo quiero visitarlos para compartir algún don entre vosotros, para que seáis confirmados, o sea, fortalecidos. Oiga, ojalá que haya muchas clases de creyentes así, que van a un lugar y cuando llegan causan bendición a los hermanos que están en ese lugar. Porque eso sí, este verdadero evangelio, el que lo recibe, tendrá unos resultados poderosos en su vida. Amén. Porque no viene el evangelio solo en una manera intelectual, en palabras solamente. El evangelio viene con poder de Dios en la vida de las personas, que lo cambia, que lo transforma y que no solo tendrá para él, sino que también podrá compartir con las personas. Porque ese es el propósito de Dios, que cada creyente no solo tenga lo suficiente para él ser verdadero creyente, para él andar bien con Dios, sino que tenga aún más de lo que él necesita, que tenga algo más grande en su vida que pueda compartir con los demás. Amén. Sigue diciendo el apóstol, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La fe, o sea, la doctrina que hemos aprendido. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto. Ahora habla de un fruto. Amén. Como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Oiga, a griegos y a no griegos, sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Cuál era la deuda de él con la gente? ¿Cuál era la deuda? Le debía mucha plata. Soy deudor, es decir, yo he conocido a Cristo como Salvador. Yo he experimentado el poder del Evangelio. Amén. Yo sé que es el único plan que Dios tiene para salvar y que no hay otro sino solo en Cristo. Entonces él dice, yo soy deudor a los griegos, a los no griegos, a todos soy deudor. Amén. Yo tengo algo que decirle a los demás. Amén, amén. Porque él estaba lleno, él sentía, bueno, primero sabía que había sido perdonado. Había sido iluminado su entendimiento, porque cuando él estaba en el judaísmo, él tenía otra manera de pensar. Aún sirvió para que muchos creyentes fueran llevados a la cárcel y aún fue testigo de la muerte de Esteban, aquel joven lleno del Espíritu Santo. Eso lo hizo Pablo cuando aún se llamaba Saulo de Tarso, porque él no tenía la revelación del cielo. Amén. Pero ahora él dice, ahora sí tengo la revelación que viene del cielo.
Y yo no puedo callar esto. Amén. Yo preguntaría, ¿alguien aquí tendrá esa revelación del cielo también? ¿Alguien tiene esa revelación del cielo? Usted puede dar un aplauso al Señor Jesucristo por esa revelación. Bendito el Señor. Aleluya. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Porque él, Pablo, en ese tiempo ya estaba la doctrina de Sócrates, de Platón y todos esos filósofos. Ya se habían muerto porque esos filósofos fueron 5 o 6 siglos antes de Cristo, figúrense. Y estaban por allí los más modernos hablando de tanta sabiduría. Pero él dice, bueno, yo tengo que testificarles de la sabiduría más grande que existe. Amén. Que es Cristo Jesús como Salvador del mundo. Y él decía que el Señor Jesucristo para los judíos era tropezadero y para los gentiles locura, refiriéndose más que todo a los griegos y a todas las demás naciones idólatras metidos en el paganismo y en la inmundicia del pecado. Porque una de las cosas que hace el evangelio, y cuando digo el evangelio, porque sin Cristo no hay evangelio, amén. Porque precisamente el evangelio es el anuncio de que Cristo murió por nosotros. Y no solo murió, sino que resucitó. Y que es el Cristo victorioso para siempre. Y que este pueblo no adora a uno que murió y se quedó muerto. Este pueblo adora al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y no solo que vive, hermano, sino, porque alguien puede decir, bueno, fulano vive, pero vive por allá, vive allá en el Asia, muy lejos, no lo vemos. Pero Cristo vive y está entre nosotros en espíritu. Amén. Cada uno ha tenido la experiencia de sentir a Dios en su vida, que es Cristo. Por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo es el mismo Dios, porque hay un solo Dios, y ese Dios es Dios Santo, amén. Por eso Él es el Espíritu Santo, y la Biblia dice, hay un Espíritu. Gloria al Señor, no hay varios espíritus. Entonces, para nosotros Jesucristo es tan real, que está en espíritu con nosotros. Que fue lo que Él prometió cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que no es otra persona, sino otro ministerio. Amén. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir. Oiga, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Hay muchos demonios que sí la gente, da bueno, lástima decir, pero eso es realidad. Los demonios hacen con la gente lo que ellos quieren. Pero solo en aquel que un día se postra ante Jesucristo y lo recibe como Salvador, el Espíritu Santo vendrá sobre él. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Oye, esa es palabra presente, ¿no? Amén. En aquel tiempo le dijo él, vosotros lo conocéis, porque mora, otra palabra en el presente, porque mora con vosotros. Y luego lanza la otra palabra que dice futura, y estará en vosotros. El que estaba con ellos ahí era Jesús, amén, era Jesucristo. Moraba con ellos. Pero a partir de Pentecostés ya no mora, no está con ellos o con nosotros, sino en nosotros. Porque mora por el Espíritu en nosotros. Entonces el apóstol dice que es deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En cuanto a mí, pronto estoy. O sea, para el apóstol Pablo el anunciar el Evangelio era algo muy
importante, amén. Era algo muy grande, gloria al Señor, porque hermano, y lo es todavía para usted y para mí, eso debe ser. Porque ¿qué es lo que uno hace cuando anuncia el Evangelio? Diciéndole al pecador, a la gente, que hay un Salvador que lo puede salvar, no de cualquier cosita, lo puede salvar de la condenación eterna. Lo puede perdonar de todos sus pecados, amén. Porque es que ya Él nos perdonó cuando murió en la cruz. Lo que pasa es que el que no lo ha recibido como Salvador, todavía sus pecados están sobre Él. Pero el día que uno reconoce a Cristo como Salvador y le entrega su vida y cree en Él, entonces inmediatamente se le hace efectiva la muerte de Cristo. Porque allá en la cruz Él llevó los pecados. Y cuando uno cree, se desaparecen los pecados. Porque son perdonados. Amén, gloria al Señor. Entremos entonces a estas otras palabras que están en el versículo 16 y 17. Él dice, mire, porque estaba en Roma, él quería ir a Roma. También hablaba de Grecia, los griegos. Entonces él dice, bueno, porque no me avergüenzo del Evangelio. Amén. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los griegos habían profundizado en tantas cosas, buscando el significado de la vida, buscando también el origen de las cosas. Profundizaron tanto, pero nunca pudieron llegar a algo que fuera, digamos, ahora sí conseguimos la verdad. Así que decirle a un griego que la esperanza del mundo y la sabiduría del mundo y la verdad de las cosas está en Cristo, para ellos era una locura. Para un hombre crucificado, ese que dicen ustedes que tiene todo, no, ese es un crucificado. Al contrario, la ley dice que el que muere crucificado entonces es maldito. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento, amén. Porque precisamente Cristo murió en la cruz. Por eso, porque como Él llevó la maldición nuestra, amén, hecho por nosotros maldición. Y la Biblia dice también en 2 Corintios capítulo 5, versículos 20 y 21, dice, porque Dios lo hizo pecado, refiriéndose a Cristo como el hombre, dice que Dios lo hizo pecado. O sea, todo el pecado de la raza humana fue sobre Él. Amén. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Oiga, es un cambio muy maravilloso. El justo y el santo y el verdadero, ese es el que es hecho pecado para que los pecadores perdidos e injustos, llenos de toda clase de males, seamos en Él justificados. Seamos hechos justicia de Dios en Él. Este caso de la justicia de Dios, porque aquí en el versículo 17, que es el que sigue, él dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Vamos a hablar un poquito a ver si podemos de pronto explicar esto. Bueno, mire, Dios es perfecto, es recto, es santo, es impecable. Bueno, ¿qué diríamos? Dios es la justicia en sí, la santidad. Los seres humanos desde que pecaron, desde el vuelto del Edén para acá, el ser humano se llenó de una cantidad de cosas que hasta el día de hoy, mire, hasta en los hogares, papá y mamá e hijo, ahí están peleando. ¿Pero qué es lo que los hace pelear? La esposa y el esposo, los hermanos entre sí. Y mire cómo está Colombia, más de 50 años de una guerra. Y así está todo el mundo. Y no hay la convivencia. Pero ¿qué es lo que perjudica? ¿Qué es lo que hay en medio? Es que el ser humano no conoce la justicia.
El ser humano está lleno de egoísmo por nacimiento, por naturaleza. Cada cual busca su propio bien y no el bien del otro. Amén. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a la gente, a los de Filipenses, o a los de Filipos, busquemos el capítulo 1 de Filipenses y miremos lo que el apóstol Pablo le dice allí a los filipenses. Pero eso cuando lo dice a ellos, también no se lo dice a nosotros. Amén, gloria al nombre del Señor. Eso en el capítulo 1, bendito el nombre del Señor Jesús. El versículo que dice, me lo ayuden a buscar allí rapidito. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Capítulo 2, versículo 5. Amén, gloria al Señor. Es el capítulo 2. Porque el capítulo 2 está hablando de ¿qué? De la humillación y exaltación de Cristo, no como Dios, sino como hombre. Amén. Pues Dios no se humilla y Dios ninguno lo exalta. Él es el mismo, pero como hombre, porque estaba en la condición de hombre, porque ese es el gran misterio, que aunque era Dios, estaba manifestado en carne y en su humanidad fue humillado. Y fue humillado hasta lo sumo, amén. Y llegó hasta la muerte, pero muerte de cruz. Entonces en el versículo 5 dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros, esto es a los creyentes, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Alabanzas al Señor. Pero antes de esas palabras, él dice, en este mismo capítulo 2, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Versículo 3. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oiga, ¿cómo le parece eso? Eso dentro de la raza humana, sin conocer a Cristo, eso es imposible. Pues cada cual se siente mejor, cada cual busca su propio bien. Eso se llama la injusticia, porque la justicia es la virtud cardinal que nos inclina a darle a cada cual lo que le pertenece. Si uno es justo, va a reconocer los derechos del otro ser humano, que es lo que está hoy en día sobre el tapete, esa parte que dice los derechos humanos. Amén. Y todo el mundo vela por sus propios derechos, y en Colombia tenemos un estado social de derechos. ¿Sí? Le reconocemos a todo el mundo sus derechos, pero eso es allá escrito en las leyes, ¿no? Pero ahí en la convivencia, en la empresa, en el barrio, en la casa, cada cual está buscando su propio bien. Y ahí se forma la pelea. Entonces eso va totalmente contrario a Dios, que es perfecto y que es el verdadero justo. Amén. Por eso dice aquí el apóstol en este libro de Romanos, él dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ya lo comprenden mejor, ¿verdad? En el Evangelio la justicia de Dios, pues es como cuando dice la gracia de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vamos a terminar con eso, amén. Vamos a explicar eso. Es decir, el ser humano sin Dios nunca jamás podrá conocer la verdadera justicia. Es Dios que la reveló a través del Evangelio. Amén. Por eso es que tuvo el Señor que morir en la cruz, porque el ser humano, escúcheme esto bien, el ser humano estaba sentenciado por el mismo Dios
a través de Adán. Le dio el mandamiento que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y él comió, él desobedeció, él pecó, así que la sentencia de Dios quedó sobre toda la raza humana, sentencia de muerte. Por eso el diablo se apoderó de la raza humana a causa del pecado. Por eso él se le dice en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que él es el emperador de la muerte. Es el autor del pecado, ¿no? Hizo que la raza humana pecara, le cayó la sentencia de Dios, porque no había otra forma sino muerte, por causa del pecado. Pero ahí es donde viene lo maravilloso del plan de Dios. Amén. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué más dice? Él, ese es el quien es, ese es Dios. Él también participó de lo mismo. Es la manifestación de Dios en carne. Con razón dice el apóstol Pablo, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermano, esto es lo grande del evangelio. Usted debe sentirse feliz de estar en el evangelio. Amén. Aleluya. Y procurar permanecer en el evangelio. No se deje enfriar. Tiene que seguir adelante. Porque si no sigue adelante, seguirá hacia dónde? Hacia atrás. ¿Y atrás qué hay? El pecado y el mundo destruido a través del pecado y la condenación eterna. Pero ya estamos en la tierra prometida. Estamos en la iglesia de Jesucristo. Solo lo que falta del creyente es que tenga su propósito todos los días igual. Yo digo esto porque yo lo he experimentado. 52 años de bautizado cumplí el 22 de mayo pasado. A veces sacan de la cuenta 52 años, ¿cuántos días tienen? ¿Por qué? Porque todos esos días de los 52 años yo me he levantado igual diciendo, soy cristiano, voy adelante, creo en Jesucristo. Amén. Y como soy cristiano, entonces yo por eso abro este maravilloso libro que es la palabra de Dios. Y lo leo para alimentar mi vida. Y luego me postro, oro, porque creo en Él. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se aparta una persona entonces? Entonces es que deja de creer. Yo creí esto que les estoy predicando, yo lo he creído. Y por eso aquí estoy, porque yo creo eso. Y no hay nada que se le iguale en el mundo. Esto es maravilloso. Este es el evangelio de Dios. Aleluya. Bendito su nombre. Entonces dice, porque no me avergüenzo del evangelio, es decir, ante los romanos, ante los griegos, ante los babilonios, toda esa gente con tanta sabiduría terrenal, llenos de toda clase de pecado, como dice también Romanos capítulo 1. Ahí lo dice, toda la pecaminosidad, todo el desenfreno del mundo. Aparecer ahora diciendo, este hombre que murió es la solución. Sí, Pablo, pero yo estoy seguro, no me avergüenzo del evangelio. Estoy dispuesto a ir a Roma a testificarles este evangelio. Por mucha sabiduría que tengan, por mucha idolatría que tengan, yo sé que este es el Salvador del mundo. Y quiero ir a testificárselos allá. Amén. Bendito su nombre santo. Y entonces dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se revela por fe? En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Hablemos de eso primero. Y después dice para fe. El mundo perdido
bajo el pecado, bajo las tinieblas. Entonces Dios en su amor, en su gracia, se manifiesta en carne. Como les decía, la condenación sobre la raza humana. Dice, bueno, yo voy a llevar esa condenación sobre mí. La sentencia divina dice, morirás, esa muerte la llevo yo. Muero en lugar de ellos. Amén. Por eso se manifestó en carne, para que entonces todo aquel, como dice San Juan capítulo 3, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su pecado y mi pecado fue juzgado en Cristo. Amén. Por eso es que no tenemos condenación, porque Él lo pagó todo en lugar nuestro. Ese es un caso de carácter judicial ahí también, porque había un delito, había una deuda, había una transgresión y tenía que ser castigada, porque Dios en su justicia no podía dejar el pecado sin castigo. Como el Dios justo no iba a castigar el pecado o al pecador. Entonces, ahí es donde viene el gran amor de Dios y la gracia maravillosa de Dios. Oiga, toda esa vuelta que hizo Dios de manifestarse en carne, de venir a nacer de una mujer, de criarse como un bebé, como cualquiera de los demás, un hombre con todas esas debilidades como ser humano también, porque Él comió, Él bebió, Él se entristeció, hasta se enojó. Claro que el enojo de Él era un enojo no como el nuestro, amén. Cuando veía injusticia, Él se enojaba. Cuando vio el templo de Dios que era para adorar, lo vio lleno de comerciantes, y esos comerciantes también robaban ahí. La pesa falsa, el cambio distinto a lo que en verdad era, estaban estafando a la gente. Entonces tomó una cuerda y dio un azote de cuerda. Yo me pongo a pensar en ese caso. Jesucristo, hermano, ¿cómo le parece? Con un látigo, dándole a la gente y echándolo, y pan, la mesa con las monedas, se regaron esas monedas por allá, y las palomas volando y las ovejas saliendo. Todo. Oiga, qué cosa tremenda. Ese era el enojo, pero el enojo ¿de dónde? Es de ver tanta injusticia y tanto pecado. Amén. Entonces Él, cuando muere en la cruz, está llevando todo el pecado, es decir, allí. Por eso cuando Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es solamente el dolor físico. Yo creo que el dolor moral era muchísimo más. Porque el dolor físico, pies clavados, manos clavadas, corona de espina en su frente, traspasado con una lanza, maltratado, golpeado, seguro que ese cuerpo tenía muchos dolores. Pero el dolor más grande era que en el santo de los cielos todo el pecado estaba siendo castigado en Él. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque fue hecho pecado, para que nosotros los que creemos en Él seamos hechos justicia de Dios en Él. Aplauso al Señor Jesucristo esta mañana. Bendito su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Muchos pasarán por este mundo y nunca la conocerán. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque se revela es por fe. La obra ya está hecha. La salvación ya está hecha. La redención ya está terminada. Por eso dice la Biblia en voz del apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, oiga, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo la salvación. Oiga, qué triste, cuánto duele que tanta gente se vaya a la condenación porque no quisieron el regalo. Oiga, un regalo.
Porque la salvación es el regalo de Dios a la raza humana. Bendito el nombre del Señor. Ese es el evangelio, que hay un regalo. La salvación en Cristo. Y entonces él dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, ¿cómo? Si oyes el evangelio y lo crees, te llegará la justicia de Dios a ti cuando lo creas. Al que no cree, como si Cristo no hubiera muerto para él, aunque sí murió por todos. Pero el que no cree, no se le hará efectiva la obra de Cristo en la cruz. Y en el día del juicio le aparecerán sus pecados sobre la persona y tendrá que pagar en el juicio final según sus obras, dice la Biblia. Pero el que crea en Jesucristo, sus pecados le son remitidos porque Cristo los pagó en la cruz. Así que nadie que ha creído en Cristo y ha permanecido en Él estará en el juicio final. Porque esos son la iglesia del Señor. Son los santos de Él en la tierra. Amén. Y lo que están esperando es que suene la final trompeta para volar con Él a la patria celestial. No hay condenación. En Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Este es un mundo nuevo, hermano. Esto es maravilloso. Esta es la dimensión del Espíritu. Entra en ella para que te goces el evangelio. Bendito el nombre del Señor. Entonces mira, aquí está: se revela por fe y para fe. ¿Por qué por fe y para fe? Porque para recibirla tiene que ser creyendo. Y eso sí, la única respuesta que le puede dar el ser humano a Dios frente a su mensaje y a su regalo que tiene es con la fe. Por eso hemos dicho, la fe es lo que tú puedes, con lo que tú puedes responderle a Dios. Amén. Si no creíste, no creíste, y entonces para el que no cree, la justicia de Dios no se le va a revelar. Pero no solamente para que se le revele la justicia de Dios, sino para que él pueda vivir la vida cristiana. Por eso en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Estaba mirando yo en Gálatas capítulo 3. Miremos allí en Gálatas capítulo 3, que las mismas palabras dice el apóstol Pablo en Gálatas, pero se está refiriendo, aquí está diciendo que la justicia de Dios se revela por la fe, y acá en Gálatas capítulo 3, que se está refiriendo es, bendito el nombre del Señor, se está refiriendo más que todo a que los cristianos que se convirtieron, los judíos que se convirtieron al cristianismo, se estaban volviendo al judaísmo. Entonces él le dice estas palabras, capítulo 3, versículo 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, la ley dada por Moisés, ¿no? O de Dios por Moisés. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque ¿qué? Porque justo por la fe vivirá. Y sigue explicando acá. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe. Si no hay que creer, sino cumplir. El evangelio sí es de fe, hay que creerlo. Y si uno lo cree, lo puede cumplir. Amén, gloria al Señor. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así es la ley. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Aún escuchen esto, hermano, yo he estado meditando en esto y gracias a Dios por la comprensión que Dios me ha dado. Piense usted en los creyentes del Antiguo Testamento que estaban bajo la ley. Y aquí dice la Biblia que la ley no justificaría a nadie, porque es el que hiciera estas cosas. Y nadie jamás la pudo cumplir. Pero ¿cómo se salvaron entonces los del Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaron? Por fe, creyeron.
Y como creyeron, no estaban tanto, vamos a poner este ejemplo. Ellos creyeron, inmediatamente comenzaron a andar en la voluntad de Dios, no mirando tanto la ley. Dice, bueno, yo soy un judío, pero he creído en el Señor. Voy a amarlo a Él como Él lo dice en su palabra. Voy a amar a mi prójimo. Y como amo a mi prójimo, no le hago mal a mi prójimo. Quiero vivir en paz, quiero practicar la justicia, quiero practicar la santidad. Ellos del Antiguo Testamento lo vivieron por fe también, amén. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora el creyente de este tiempo tiene que comenzar es por ahí, creyendo el Evangelio, y cuando lo cree, entonces se manifiesta en él la justicia de Dios. La podrá vivir, amén. La podrá practicar. Porque se revela en el Evangelio por fe y para fe. Así que yo creo que los verdaderos creyentes cada día estarán purificándose más que nunca, ¿sí o no? Porque creen, gloria al Señor. No están en el Evangelio huyéndole a un castigo. No están en el Evangelio huyéndole al infierno, no. Están en el Evangelio porque aman a Jesucristo, que es su Salvador. No están en el Evangelio porque, como algunos han dicho, allá se refugiaron después de hacer tanta maldad, se refugiaron en el Evangelio. No, no es eso. Ellos están en el Evangelio porque conocieron que hay un Salvador que murió por ellos, que lo esperan, amén. Y se deleitan en vivir en la justicia, se deleitan a vivir en la santidad, amén. El verdadero creyente cada día quiere más pureza para su vida, más santidad, más amor de Dios para vivir la vida. Por eso dice, por fe y para fe. Si alguien aparece por ahí diciendo después de 5 o más años de creyente, no voy más a la iglesia porque tal cosa, uno le preguntaría, ¿dónde está tu fe? ¿Para dónde te cogió la fe? Amén. Gloria al Señor, porque esto no se va a borrar nunca de la vida. Solamente que haya creído en vano. Pónganse de pies. Bendito el Señor. Demos gracias al Señor en esta mañana. ¿Cuántos están contentos de haber creído en Jesucristo? Bendito el nombre del Señor. ¿Hay alguna visita que esta mañana quiera venir aquí y decir yo me entrego a Cristo? O levantar su mano allá, diga yo